Hola, futuros cachimbos. Soy su profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Esta semana, la semana número 9, vamos a desarrollar estados de la materia. Semana 9. Estados de la materia. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Cuando nosotros hablamos de los estados de la materia, podemos diferenciar el estado sólido del estado líquido y el estado líquido del estado gaseoso, donde el estado sólido predominan las llamadas fuerzas de atracción. Entonces hay fuerzas de atracción mayores que las fuerzas de repulsión. En cambio, en el estado líquido diremos que las fuerzas de atracción y de repulsión son equivalentes. En el estado gaseoso diremos que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción y así lograremos diferenciar estos tres estados. También podemos observar que el estado sólido se caracteriza por ser un sistema ordenado. Como vemos, ahí tiene forma y volumen definido. En el estado líquido, las partículas tienen movimiento, tienen una cierta velocidad, por lo que el volumen sí se puede definir, pero la forma que tiene el líquido va a adoptar con respecto al recipiente que lo contiene. Entonces, volumen definido, pero la forma no está definida. Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. En el estado gaseoso, diremos que las partículas tienen un movimiento caótico y desordenado. Entonces, ¿qué es un gas? Un gas es un conjunto de átomos o moléculas en movimiento caótico y desordenado. Trabajaremos con lo que se conoce como el gas ideal. Para estudiar los gases vamos a tener un modelo y ese modelo para nosotros es el gas ideal, que se trabaja a presiones bajas y a temperaturas altas. ¿Y qué ocurre cuando la presión es baja y la temperatura es alta? Diremos que las partículas que conforman el gas están distantes, están separadas. Al estar bien distantes, las fuerzas intermoleculares tienden a cero. Entonces, la fuerza que había entre esta partícula y esta partícula tiende a cero. Profesor, entonces las fuerzas intermoleculares son despreciables. Sí, son despreciables, no los vamos a considerar, mínimas. El volumen de la partícula, ya sea el átomo o la molécula, tampoco se va a considerar. Entonces, el volumen también tiende a cero. Y diremos que el volumen de átomos o moléculas son puntuales. Para estudiar al gas, vamos a tener ciertos parámetros. Por ejemplo, la temperatura, la presión y el volumen. Si lo que tenemos en este recipiente es un gas, hemos colocado acá un termómetro. Este termómetro me está marcando la temperatura. Por acá medimos la presión, y el recipiente que tiene un volumen. Vamos a simbolizar con la letra P la presión. Según el sistema internacional, la presión se mide en Pascal. B va a significar el volumen. Según el sistema internacional, se mide en metros cúbicos. Recuerda, el volumen se mide en metros cúbicos. T va a significar temperatura. Según el sistema internacional, se mide en Kelvin. K. N va a ser el número de moles. Según el sistema internacional, esto se mide en mol. La ecuación que gobierna el comportamiento de este gas ideal, va a ser la llamada ecuación de estado, que lo tenemos aquí, mira. Presión por volumen va a ser igual a R por la temperatura por el número de moles. Entonces, ya sabemos que P significa presión, B significa volumen. R es una constante, es la constante de los gases ideales. T es la temperatura y N es el número de moles. Bien, si la presión lo tenemos en atmósfera como dato, entonces R va a tomar el valor de 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. ¿Qué significa eso? Que para los problemas donde tengas presión en atmósferas, el valor de R es 0,082. Pero si la presión te lo dan de dato en milímetros de mercurio, eso significa que R toma el valor de 62,4 litros por milímetros de mercurio sobre Kelvin por mol.